El Deportivo Juvenil, campeón de Liga y semifinalista de la Copa de Campeones, se juega hoy el pasado a la final ante el Real Betis y vamos a repasar cuáles son los grandes talentos a vigilar de cara al futuro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Xane Silveira y hoy vamos a hablar del Deportivo Juvenil que entrena Miguel Figueira, que ha llegado a las semifinales de la Copa de Campeones, que se van a disputar hoy a las 8 ante el Real Betis. Se está jugando la fase final en Ponferrada, se pueden ver los partidos a través del canal de la Federación Española y quería hacer un vídeo repasando nombre por nombre cuáles son los jugadores más interesantes, con más proyección, que más me gustan a mí de manera personal y que van a ser los protagonistas de este Deportivo Juvenil que 4 años después del exitazo histórico en Marbella en 2021, el segundo entorchado a nivel juvenil de la historia del club coruñés. El primero fue en los años 90 con la generación aquella de Dani Mayo. En este 2025 repite el equipo coruñés y lo va a hacer con una generación muy cargada de jugadores de segundo año en la que faltan realmente algunos futbolistas de tercero que no pueden llegar por lesiones o Adrián Guerrero por otros motivos, así que vamos a hablar de todos ellos para conocer mejor al equipo. Y por poneros un poco en contexto de cómo ha llegado el Deportivo Juvenil hasta aquí, estamos hablando de un equipo que ha sido campeón del grupo 1, el fútbol juvenil se divide en 7 grupos, el Deportivo comparte grupo con asturianos y con cántabros y fue una pelea entre Depor y Celta principalmente. El Celta le arrebató la primera plaza al Depor en Abegondo, pero después un par de pinchazos ahí del equipo celeste permitió al equipo de Miguel Figueira completar su gran año con la clasificación. Un equipo que empezó entrenando Manuel Pablo, que ha heredado Miguel Figueira, que era el entrenador anteriormente del Juvenil B. Cuando sube Gil Sanz, pues hay se corren los puestos en el equipo, en la cantera deportivista, y también pues en enero tuvieron esa participación en Copa del Rey que acabó prematuramente con eliminación ante el Athletic Club, pero en un partido en el que el Deportivo había sido superior al conjunto vasco. Estamos hablando de un equipo principalmente ofensivo que tiene una columna vertebral muy marcada y muy interesante de cara al futuro, pero que sobre todo sus grandes talentos son jugadores de frente de ataque y ofensivo. También el Betis es un equipo con muy buenas individualidades, quizá individualidades un poquito más pulidas que las del equipo de Miguel Figueira, pero como conjunto, cuidado con este deporte porque es muy, muy peligroso por ver también. Estoy viendo un poco la plantilla de Marbella 2021 y la verdad es que era una locura, con jugadores como Dani Barcia, que está ahora sentado, David Mella, que era cadete en aquel momento, Jeremai fue suplente en aquel torneo, pero estaba Hugo Bueno, por ejemplo, que era un jugadorazo, y otros futbolistas de muchísimo talento, como Trilli, Noel, Mario Nájera. Bueno, era un equipazo, así que ojalá dentro de unos años pues hablemos de este equipo como el inicio de algo importante para el club coruñés. Habrá jugadores que vuelen, habrá jugadores que no cumplan las expectativas, otros que las superen, otros que no lleguen, otros que sí que lo hagan. Lo importante al final es que los jugadores se vayan formando, que disfruten del fútbol y los que puedan en mayor número llegar al primer equipo, pues mejor noticia. Lo importante, sobre todo, es... hostia, me acabo de meter a la grabadora. Lo importante y la clave en realidad es que tengan oportunidades, porque talento tienen de sobra. Ahora vamos a repasarlos porque aquí hay chicos que pueden llegar al primer equipo. Antes de nada, he de remarcar un mensaje. Yo he visto algunos partidos del juvenil, pero no he visto toda la temporada ni toda su evolución, o sea que este es un análisis / opinión en base a lo que yo he visto. Habrá gente que haya visto más, habrá gente que haya visto menos y hay que decir también que los chicos son jóvenes, necesitan oportunidades, pero también necesitan tiempo y paciencia. No podemos, porque un jugador destaque, ya decir primer equipo. No, hay unos tiempos, hay que respetarlos, hay jugadores que se saltan esos tiempos, como David Mella, y otros pues que sí que necesitan un camino más pausado o continuado, como ha sido, por ejemplo, Dani Barcia, que ha sido pues uno de los grandes talentos de la cantera. Lo importante, y remarco también este mensaje, es que cuando surgió la generación de Marbella 2021 se hablaba de la gran generación de Abegondo, desde la historia de la ciudad deportiva, por todo el talento que había en esa generación, con jugadores como Álvaro Carreras, como jugadores como Hugo Novoa, que ya habían volado de aquel equipo, pero viendo cómo está evolucionando la cantera del Deportivo, lo que se nota es que el trabajo es muy bueno, porque ya no solo es que sea una generación que de manera espontánea ha surgido con grandes talentos, sino que hay una gran captación, hay una gran formación y están llegando cada vez más chicos y jugadores mejor formados. Y el ejemplo es que 4 años después pues vuelves a estar en una Copa de Campeones. Pero vamos a repasar los grandes nombres. He dividido, para hacer un poco más ameno el vídeo, en un bloque de los que para mí son las tres figuras de este equipo. Podían incluir una cuarta, una quinta, pero
nos vamos a quedar con 3, lo siento por el resto. Un apartado de jugadores a vigilar para tener en cuenta de cara al futuro y luego futbolistas que considero que son más complementos del equipo, chicos interesantes que podrán hacer carrera, por supuesto, en el fútbol o en otras cosas y que también merecen una mención especial. Y también recordaremos los que no están aquí y que podrían haber estado, que también son chicos muy interesantes. Y arrancamos con el jugador que es el gran exponente y la gran figura de esta generación, que es Rubén Fernández. Cuando digo generación, al final en juveniles se entroncan 3 años, pero este Deportivo sobre todo son los chicos del 2007, que son los que fueron en parte campeones sub-16 de Galicia, o sea, de Galicia no, perdón, de España con la selección gallega. Bueno, un año más quizá, yo creo que era más 2006 que el 2007, pero estamos hablando sobre todo de chicos del 2007, juveniles de segundo año, todavía tienen un año más por delante en categoría juvenil, aunque algunos ya lo irán haciendo seguramente en el Fabril. Y como decía, el gran exponente de esta generación, de este equipo, es su delantero, es su gran figura, es Rubén Fernández, 30 goles, un delantero con un olfato goleador innato, un jugador de área que ha ido poco a poco desarrollando y complementando lo que en sus inicios era. Al final es un chico que tiene mucho que progresar y que, bueno, está dando sus primeros pasos. Es un jugador que ha mejorado en las descargas, en la relación con el juego, cada vez se involucra más en la relación con el juego. Es un jugador que mide muy bien cuándo saltar a presionar, cuándo no hacerlo. Al final es un poco el que dirige las presiones altas del equipo y además es un jugador que tiene una punta de velocidad, me han dicho, muy alta. Me han dicho, lo digo lo de me han dicho porque yo no he podido ver tantos partidos del juvenil en los que Rubén haya podido mostrar esa velocidad, que sí que ha tenido algún partido en el que ha pegado un buen sprint, y es un jugador que tiene cuerpo, es un jugador culón en el sentido de que protege muy bien el cuero y que cuando lo ves dices, es un jugador culón. Por ejemplo, el Kun Agüero era un jugador culón, me refiero, no lo vamos a ver en el lado negativo, pero sí que hablando con algún entrenador que lo ha tenido, recuerda más un reportaje que hicimos en Opinión con Dani Cielo, nos explicaban que las métricas físicas con las que entrenan ellos dictaminan que Rubén Fernández es un delantero muy rápido. Entonces, eso es algo que quizás haya visto menos al menos este año, al menos los partidos que yo he podido ver, que han sido sobre todo los principales, ante los equipos importantes. Pero, bueno, es un jugador a vigilar. Más, no es un delantero, pues por ejemplo, por hacer una comparación como Kevin Sánchez, que sea de espacio, sino que es más bien un delantero de área, un delantero de referencia, un delantero un poquito más clásico y que tiene una capacidad para rematar al primer toque que es una locura. Con la derecha, con la zurda, con remate de cabeza, sobre todo con los pies. Es un jugador que cualquier balón que le mandes te lo va a rematar con sentido, buscando portería y tiene una habilidad muy, muy buena para el golpeo. Como decía, 30 goles en 34 partidos. Delantero, además, que es un cazagoles, es un jugador que cuando tú cazas un rebote, pues puedes estar al acecho y tener esa habilidad. Pero cuando cazas todos los rebotes que caen en el área, es que tienes una habilidad especial para ello. Entonces, bueno, delantero muy interesante, al que siguen muchos equipos importantes. No vamos a entrar en este tema porque estamos en Copa de Campeones y hay que centrarse en eso, pero bueno, que tiene contrato con el Deportivo. Por detrás, completando una columna vertebral en la que voy a mencionar un delantero, un centrocampista y un central, está Lucas Castro. A mí, uno de los jugadores que más me gusta de esta generación de 2007 es de Cambados, es un centrocampista llegador, un jugador también con mucho físico, un jugador con muchísimo recorrido, con golpeo y con mucho gol y mucha llegada desde atrás. 18 goles en 34 partidos para un centrocampista que puede actuar de medio centro, puede actuar de media punta, de interior. Es una locura. Un jugador, como digo, con mucho físico. Veremos cómo adapta ese salto físico cuando suba pues, a Fabril, cuando suba categorías, porque las distancias físicas se van a cortar. También tiene técnica, también tiene último pase, pero sobre todo me parece un jugador de recorrido, un centrocampista moderno, de los que se están empezando pues, a salir más en los últimos años. Y en esa columna vertebral también encontramos al tercer gran jugador y gran proyecto que yo creo que tiene este equipo juvenil, que es Samu Fernández, central también de 2007, también juvenil de segundo año, diestro, que esta temporada ha tenido un par de lesiones que le han mermado y ha jugado 20 partidos con el juvenil y 7 con el Fabril. Ya ha estado bastante en dinámica de Fabril, de hecho a mí me parece que podría haber jugado algo más, pero las lesiones, un par de, malas fortunas, le han ido cortando. Recuerdo un día en Bergantiños que fue titular y a los pocos minutos se llevó un golpe y tuvo que ser sustituido. Un central
que es distinto a lo que está saliendo ahora mismo en el fútbol en cuanto a centrales, porque es un central vieja escuela, es un jugador, es un marcador, es un jugador pegajoso, es un central muy duro que, sobre todo, quien han trabajado con él destacan su capacidad para estar concentrado durante los partidos y, bueno, lo han probado de central y de lateral, sobre todo él es un central, vamos a ver también cómo adapta su cambio físico, pero yo creo que Rubén Fernández, Lucas Castro y Samu Fernández, este último de Narón, son los 3 grandes proyectos del equipo. Samu tiene que mejorar en otros aspectos del juego, en el pase, en esa salida de balón, pero tiene algo innato que es la defensa propia de área, de duelos, es un jugador que marca muy bien la línea de fuera de juego, que tira muy bien la línea, y eso es muy positivo porque es habitual que los centrales de las grandes canteras, cuando tienen que empezar a defender, porque realmente durante las temporadas defienden poco, porque siempre tienes el dominio del balón, siempre tienes mucha posesión, pues les puede costar un poquito. Y sin embargo, Samu Fernández, pues no, es un jugador que defensivamente es muy bueno. Para mí estos son los 3 grandes proyectos de este equipo juvenil que va a representar al Deportivo en Ponferrada. Luego hablaremos de otros nombres, porque hay varios juveniles que ya están en dinámica de Fabril y que se han escapado de este radar, ¿vale? De hecho, ya hablamos de ellos en verano. Pero vamos ahora a hablar de algunos jugadores a vigilar que me parecen muy interesantes a mí, que tienen también mucho futuro. Y empiezo con otro que creo que el año que viene sí o sí va a estar en el Fabril. De hecho, era uno de los que tenía dudas de si meterlo entre los grandes nombres, que es Alex Márquez, portero que llegó este verano de Soria, 2006. Este ya acaba juveniles, este es juvenil de tercer año. Es un portero con una gran envergadura, muy alto, es un portero ágil y que tiene un gran juego de pies. A mí me gusta mucho como portero lo que le he podido ver. Creo que es un portero seguro, con personalidad, con muy buenas tablas bajo palos y que además tiene un juego de pies para saltar presiones, una lectura que me parece muy interesante, al menos en los partidos que le he podido ver. A mayores, otros jugadores para vigilar, jugadores que pueden ser importantes. Me gusta mucho José Rey, extremo diestro del 2007, este de Oincio. Un extremo todavía por terminar de formarse, en el sentido de que tiene mucho potencial, creo que aún no ha terminado de explotarlo, es un jugador un poquito más irregular, un poquito de apariciones, pero es un jugador con mucha potencia, con velocidad, con 1 para 1 y con gol. Creo que es un jugador interesante porque además físicamente me parece que es un futbolista de los que va aventajados, en el sentido de que sí, cuando saltes a segunda federación, a jugar con el Fabril, sí que ese salto, digamos, va a ser menor, pues por ejemplo, como podría ser el caso de Adrián Guerrero. Por una banda mencionamos a José Rey y por la otra a Héctor Areosa, un año más, 2006, futbolista de Arteixo, si mal no me equivoco, y es un extremo distinto, pero también muy rápido, muy ágil, es un jugador más bajito, de centro de gravedad bajo, un futbolista que también podría ocupar pasillo interior, pero que sobre todo lo solemos ver a pierna izquierda. Técnicamente me parece un jugador muy interesante, que la pisa, que tiene el regate, que tiene habilidad en espacios reducidos. Como digo, este ya es de tercer año, jugador que físicamente pues ya veremos cómo lleva el salto, pero que a mí también personalmente me gusta mucho. A mí me gustan todos, la verdad. Creo que hay una generación muy interesante, pero además creo que hay una dualidad de bandas muy interesante con José Rey, un extremo más natural, de permanecer pegado a la línea de cal, potente, físico, fuerte, y Héctor Areosa, que puede meterse por dentro, que es más ágil, que es más técnico, que se relaciona muy bien con el juego. Y por dentro, para complementar un poquito todo esto, el Depor tiene un chico muy interesante, que además creo que ensalza la labor de captación del equipo, del Deportivo, que es Álvaro Fraga, jugador de 2007, de Valdoviño, también juvenil de segundo año, un zurdo, técnico, súper técnico, un jugador que podríamos decir muy coruñés, que es, yo creo que es un jugador todavía medio camino, ¿no? Pero entre media punta, interior, ha jugado en banda, yo lo he visto jugar incluso de extremo, ha jugado de centrocampista, de pivote posicional, pero sobre todo lo que destaca es que es un jugador zurdo con una técnica muy buena. En el partido ante el Tenerife, creo que fue la vuelta, sobre todo fue suplente. Bueno, está entrando, está saliendo ahí en el 11 titular ante la posibilidad de que yo creo que a Miguel Figueira le gusta meter 3 mediapuntas rápidos y ágiles por detrás de Rubén Fernández, pero Álvaro Fraga es un futbolista más de toque, más mediapunta, como digo, técnicamente muy interesante, que
puede jugar en distintas posiciones del centro del campo. Y decía lo de honor a la captación del club, porque es un chico que hace 3 años estaba jugando en liga local, en cadetes. No es un chico que estuviese toda la vida jugando pues, ligas gallegas, ligas divisiones de honor, etcétera, etcétera, sino que, bueno, pues venía de un poquito más abajo, un chico con mucho trabajo y, como digo, también del 2007. Como veis, hasta ahora hemos mencionado solo jugadores juveniles de segundo año, excepto Héctor Ariosa, y un tercero que complementan los jugadores a vigilar y los jugadores que creo que el año que viene van a estar en dinámica de Fabril. Va a haber alguno más seguramente, que es Rodrigue Dipanda, futbolista camerunés que se incorporó hace algunos meses al equipo cuando ya estuvieron todos los papeles en regla. Hay un reportaje en La Opinión que ya os recomendé hace algún tiempo, nacido en Yaoundé, del 2006, un jugador súper rápido, súper rápido, más anárquico, un jugador todavía con un techo difícil para mí de describir porque no lo he podido ver tanto, lleva pocos meses aquí en el Deportivo, pero creo que también tiene un techo muy alto, jugador que cuando tiene espacios es una auténtica bala y que también va a ser interesante formativamente de cara al futuro. Y acabo con los jugadores a vigilar con un nombre del 2008, el único juvenil de primer año que creo que va a jugar al menos de titular, luego entrando en el banquillo sí que seguramente veamos alguno más, pero creo que va a ser el titular al menos esta tarde ante el Real Betis, que es Nico Ruiz, centrocampista de Villalba, un jugador bajito, un jugador exquisito, un jugador que lo poco que le he podido ver me ha encantado. Yo a principio de temporada, cuando empecé a ver el juvenil A, me parecía que en el centro del campo faltaba algo, faltaba Dani Estevez, que estaba lesionado. Pero esa carencia en el medio del equipo, ese jugador que fue probando con Álvaro Fraga, se fue probando con Lucas Castro, se fue probando con incluso Nico Balbás, me pareció verla ahí alguna vez en el medio, se ha solucionado con Nico Ruiz. Te permite jugar 4-3-3, te permite tener un pivote un poquito más posicional cerca de la base, es un 8, es un 6, puede ser ambas cosas, pero es un jugador bajito, técnico, de los que gustan, y aquí os voy a contar un secreto que mi buen amigo Peli Cantona, que le mando un abrazo, me lo compara con el Joao Neves gallego, el Joao Neves del PSG. Y le compro la comparación, aunque lógicamente están años luz ahora mismo, pero chico del 2008, primer año de juvenil, y como digo, un mediocentro súper interesante, más para relacionarse con el juego, más pequeñito, menos físico, pero también jugador muy a vigilar este chico. Estos son para mí, sobre todo jugadores del 2007, más interesantes de lo que puede ser el 11 titular del equipo que salga esta tarde, que va a ser un equipo seguramente en 4-3-3 o 4-2-3-1, un equipo ofensivo. Luego hay otros nombres, algunos que ya han ido asomando por el Fabril, que yo creo que irán asomando, que irán complementando la plantilla la próxima temporada. Alguno igual tiene alguna cesión en tercera. Veremos un poco cuáles son los planes, yo los desconozco, pero hay varios jugadores, voy a mencionar ahora varios, que son un poco los complementos del equipo. Está Mario Hermo, lateral o central del 2006, jugador ya de tercer año, que ya ha asomado, ya ha jugado, ya ha participado con el Fabril. Está Hugo Torres, que es uno de los capitanes, lateral izquierdo. Este no ha asomado con el segundo equipo, que, si mal no me equivoco, no ha jugado en segunda federación. Ahí está Iker Vidal, que ha sido un seguro durante toda la temporada. Hugo Torres es un jugador con recorridos, un lateral competitivo, físicamente aún no ha pegado ese salto necesario, yo creo, para segunda federación, pero jugador más que importante en el equipo, además con mucha experiencia y que, como digo, es uno de los capitanes. Y luego hay un chico que es Dani Estevez, que igual el nombre os suena porque ha sido uno de los grandes proyectos de la cantera de Abegondo, que ha tenido una lesión importante esta temporada y que va a estar de vuelta para este partido. Ya regresó ante el Tenerife, es un jugador al que también le está costando un poco el salto físico que tenía que dar a partir de juveniles, pero que técnicamente os aseguro que es una maravilla. Y yo creo que es un jugador por el que el club debería apostar, por darle tiempo a que se forme, darle tiempo para trabajar con él físicamente. Es verdad que viene una lesión larga, desconozco de verdad los planes que hay del club con él. Chico también del 2006, ha sido del 2006 pues una de las grandes figuras de la cantera del Deportivo, que, como digo, le ha costado dar ese saltito que otros compañeros sí que han ido dando, pero cuando entra al campo es una maravilla verle, porque técnicamente es un jugador que entiende el juego, que técnicamente es súper pulido, que hace jugar al equipo. El otro día entró unos minutitos ante el Tenerife y ya se vio que es un jugador que la pide, que tiene atrevimiento, que tiene personalidad. Como digo, creo que Nico Ruiz del 2008 va a ser el titular, pero no me sorprendería tampoco que jugase hoy Dani Esteve titular o que sea su sustituto pasados algunos minutos. Jugador que vuelve de lesión
y que, bueno, ha tenido un año complicado, pero que yo creo que el Deportivo debería darle la oportunidad de crecer de la mano. Y luego hay otros jugadores también interesantes, algunos del 2007, algunos del 2008, que van complementando un poco lo que es la plantilla. En el centro de la defensa pueden jugar David Vergara o David Fernández, dos centrales diferentes, pero que se complementan ambos bien con Samu. Luego está Pablo Parada, que es el lateral izquierdo que puede darle relevo a Hugo Torres. Hay varios chicos del 2008 serían los del Juvenil B, que ya están asomando. Nico Balbás, Miguel de Labra, Iker Fernández, Abel Regueira también, que no se me olvide que lo tengo aquí apuntado en bajito, o jugadores que varían su edad y que han jugado algo menos, Dani García, Javi Fernández. Los quería mencionar a todos porque creo que es importante que todos también tengan su espacio, jueguen algunos más, jueguen algunos menos, porque, bueno, al final, torneos como este es importante que todos hagan grupo y que, bueno, luego con los cambios y demás, pues quién sabe quién puede ser el héroe del Deportivo. Llegamos al final del vídeo, pero quería hacer una pequeña mención a los jugadores que no van a poder estar por un motivo u otro y también para recordar y reforzar el mensaje que decía al principio de que en el Deportivo se están haciendo bien las cosas y la prueba es el talento que debería o que podría haber en este equipo juvenil. Prácticamente todos los nombres que he mencionado son 2007, sobre todo los jugadores a vigilar que he ido diciendo. Hay un par de 2006, hay como alguno como Nico Ruiz, juvenil de primer año, pero en este equipo deberían estar, y no están por lesión, Pablo García, lateral derecho del 2008, juvenil de primer año, que ya ha asomado con el primer equipo y que no está porque se lesionó, fue operado y regresará para este verano. Manu Ferreiro, 2006, juvenil de tercer año, que tuvo una lesión en el playoff del Fabril, jugador fundamental en el equipo de segunda federación y con un crecimiento brutal y que también podría haber estado en este torneo si físicamente no se hubiese lesionado. Zoe Cellas, que lleva toda la temporada lesionado, jugador también con un talento muy alto, pero que las lesiones no le están permitiendo emerger. Noé Carrillo, que empezó siendo una auténtica bestia, el Loian Sunset de Abegondo, empezó siendo una auténtica bestia en segunda federación, se lesionó, recayó en enero y también se ha perdido prácticamente toda la temporada, pero estamos hablando de un jugador que estaba para dar el salto al primer equipo y que podría estar aquí. Y también podría estar aquí Adrián Guerrero, que en enero, ante las múltiples bajas que tenía el Fabril, ante las bajas importantes que tenía el equipo de Manuel Pablo, se le decidió hacer ficha de Fabril porque si no el equipo tenía que hacer encaje de bolillos para no incurrir en alineación indebida, porque no puedes utilizar muchos jugadores de juvenil a la vez. Entonces le decidió hacer ficha de Fabril y Adrián Guerrero podría estar aquí. Entonces estamos hablando de Pablo García, Adrián Guerrero, Manu Ferreiro, Noé Carrillo, Zoe Cellas, 5 jugadores que si no es por las lesiones o por, como Adrián Guerrero, el motivo que es, podrían estar perfectamente aquí elevando aún más el techo competitivo de un juvenil ya de por sí muy potente y en el que no están, pero han estado en esta generación jugadores como Yago Moreira, un porterazo, Jorge Oreiro, que es un gran jugador, un gran central que ha pasado por la cantera del Madrid, va a estar en el Betis y va a estar enfrente del Deportivo, o Lucas Taibo, que era pues el gran diamante realmente de estas generaciones 2006 que, como decía, ganaron en el sub-16 aquel de selecciones. Así que, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Mucha suerte para los chicos, mucha suerte para todos. Como decía, cariño para los chavales, pase lo que pase, ganen o no ganen, hay que estar orgullosos de que hayan llegado hasta aquí y ojalá pues los que puedan tengan futuro en el club, los que no, que tengan futuro en el fútbol o que disfruten del fútbol sobre todo y que disfruten del camino. Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en próximos vídeos.